Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Jesús. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Amén. Y por extensión es para la iglesia, para los creyentes. ¿Qué les dijo él? Él les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, ellos iban a recibir poder. Y es un poder que viene de lo alto, es un poder dado por el Espíritu Santo. Y él dijo, ¿para qué? ¿Qué pasaría cuando recibieran ese poder? ¿Qué iba a pasar? Que ellos iban a dar testimonio de Jesucristo. Entonces podemos entender que ese poder es para ir a dar testimonio de Jesús. ¿Qué es dar testimonio de Jesús? Es ir a predicar el Evangelio. Amén. Entonces, el miércoles pasado, la conclusión de la enseñanza de la semana pasada es la siguiente: que ellos recibieron poder del Espíritu Santo. En efecto, ellos sí recibieron ese poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar en otras lenguas que ellos no conocían, a fin de poder comunicar el mensaje del Evangelio a la multitud, de tal manera que todos escucharan y entendieran. Entonces, una de las evidencias de ese poder que ellos recibieron fue que hablaron en otros idiomas. Amén. Hablaron en otras lenguas. Vayamos al capítulo 2, versículo 7. Dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ellos hablaron en unas nuevas lenguas, o sea, en otras lenguas, pero no unas lenguas raras, sino idiomas que se hablaban en esa entonces. Amén. No ve que ellos estaban hablando una retahíla y toda rara que nadie entendía, sino que ellos hablaron en nuevos idiomas que ellos no conocían. Entonces, estamos en eso. ¿Para qué recibieron ellos aquel día el poder del Espíritu Santo? En primer lugar, en términos generales, para poder comunicar con eficacia el Evangelio. Amén. Aquel día se convirtieron como 3,000 personas, porque pudieron oír el Evangelio y entender el Evangelio, creyeron el Evangelio, mis amados hermanos. Pero no fue la única evidencia del poder del Espíritu Santo que ellos recibieron, sino que hoy vamos a hablar de un segundo aspecto del poder del Espíritu Santo que ellos recibieron. Entonces la pregunta es: ¿para qué más recibieron aquel día poder del Espíritu Santo? ¿Para qué más? Entonces, para tener revelación de la palabra de Dios. Repitan conmigo: para tener revelación de la palabra de Dios. No solamente para hablar en lenguas y poder comunicar el mensaje, sino que además ellos fueron capacitados para entender la palabra de Dios. Hermanos que están aquí y hermanos que me escuchan allí a través del Facebook Live y a través de otras cuentas, a través de YouTube, una cosa es que la palabra de Dios esté ahí, escrita, está ahí en la palabra, ¿sí? Para los primeros discípulos estaba ahí en la escritura, en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Una cosa es eso, que la palabra de Dios está ahí, la revelación escrita y usted la lea. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que esa palabra le sea revelada a su corazón y usted entonces pueda comprender a profundidad el significado de esa palabra y la aplicación de ella. Entonces, una cosa es que usted la lea ahí, ¿sí?
intelectualmente. Es más, déjeme decirle que hay muchas personas que la leen la Biblia y no se convierten. Hay muchas personas que la leen, claro que sí. Hay muchas personas que leen la palabra, pero no la comprenden. Amén. No la comprenden. Alguien que vaya y le tome los datos al señor que llegó allá. Sí, pero tiene... Entonces, esa es otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, cualquier persona puede leer Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, cualquier persona puede leer Juan 3:16 y serle una lectura más. Pero puede pasar que alguien más que es inconverso y que al leer y o escuchar ese pasaje le sea revelado por el Espíritu Santo el significado profundo de lo que dice el pasaje y la aplicación de él a su vida, y con toda seguridad lo va a llevar a ¿qué? A creer el Evangelio y obedecer el Evangelio, entregándole su vida a Jesucristo. Amén. Y recibiendo por tanto la salvación. Entonces, una cosa es que usted lea la Biblia, que usted lea, y otra cosa es que esa palabra que lea le sea revelada a su corazón. Ustedes sí saben que el diablo conoce la Biblia. Sí, él la conoce. Aún puede ser que más que usted y yo, pero igual para él no es una palabra revelada de parte de Dios, porque nunca lo va a convertir. Amén. Bueno, hermanos, entonces a estos discípulos allí en el aposento alto, estamos en Hechos capítulo 2, a estos discípulos de Jesús les pasó eso aquel día. La escritura les fue abierta en su corazón, la comprendieron y la pudieron explicar a los oyentes. Ojo, la escritura que ellos conocían, la que habían leído u oído, les fue abierto en su corazón, comprendieron esa escritura y la pudieron explicar a los oyentes. Y todo eso fue causado ¿por qué? ¿O por quién? Por el Espíritu Santo que recibieron aquel día cuando fueron llenos de él, del Espíritu Santo, conforme a la promesa de Jesús. Recuerde que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 al 4, lo leemos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y de ahí para allá se empezó a manifestar el poder del Espíritu Santo en ellos. Hermanos, el Señor Jesucristo también les había dicho algo muy importante: que cuando viniera el Espíritu Santo a ellos, el Espíritu Santo les iba a guiar a la verdad y les capacitaría para comprender las enseñanzas que Jesús les había impartido durante 3 años. Por eso es que muchos, a veces, profesantes creyentes, no son capaces de entender la doctrina, porque hasta que el Espíritu Santo no se la revele, no la pueden entender. Es revelación. Y leen, y puede pasar que usted haya leído muchas veces un pasaje, y cualquier día, después de 10, 20 años de estarlo leyendo, ese día lo comprendió en su corazón. Amén. Yo creo que aquí algunos hermanos ya les ha pasado eso. ¿Sí? A mí me ha pasado tiempo de estar leyendo un pasaje, cuando un día, ¡prum!, el Señor me revela. El verdadero, no me da una nueva revelación, me da el verdadero significado de ese pasaje y la verdadera aplicación. O sea, me da fuerza para aplicarlo. Amén. Ahorita en la pandemia tuve mucho tiempo para leer, porque estuve menos ocupado en el ministerio de la predicación y del magisterio. Entonces, tuve mucho más tiempo para leer, orar, meditar, y el Señor
me mostró, o sea, a través de la escritura entendí un poco de cositas entendí, hermanos, que no había entendido, a pesar de que había visto esos temas en el seminario, en la facultad, en diferentes diplomados, leyendo, 17 años leyendo la Biblia, etcétera, o más, pero hasta ahorita pude comprender cosas. Amén. Y el Señor hace eso. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Señor les había dicho que cuando viniera el Espíritu Santo los iba a guiar ¿a qué? A la verdad. Vayan a Juan, Evangelio de Juan 14. ¿Ustedes conocen la Biblia de aquí de la iglesia? Es que casi no se ve, es pequeñita. Gloria a Dios. Denme un aplauso a Dios, hermano. Dios es tan bueno. En estos días yo no la conocía, sabía que estaba ahí, pero nunca, ya la saqué. Vamos a predicar con ella, porque tiene una letra muy grande. Juan 14, versículos 25 y 26. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, estando Jesús con ellos, les dijo, o sea, esto fue antes de que viniera el Espíritu Santo, les dijo, os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién iba a recordar las cosas a ellos? ¿Quién les iba a hacer entender? El Espíritu Santo. Pasemos al capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos 12 y 13. Dice el Señor Jesús a ellos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué pasaba con ellos? Que en el momento que el Señor Jesús les estaba hablando, ellos no podían ¿qué? Y así pasa, hermano. Y hay muchas cosas que en el momento usted no podrá entender. O sea, ¿por qué yo al principio no entendía algunas cosas y las vine a entender ahora? Porque era que en ese momento no podría todavía ¿qué? Sobrellevarlas. Pero eso pasó con los discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué le sigue diciendo? Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Cuándo ellos iban a entender lo que Jesús les estaba diciendo? ¿Cuando Jesús se lo dijo o después? Y así pasa muchas veces. Usted lee la palabra y no la entiende ahí. Cuando cualquier día hay una circunstancia, hay algo especial cuando usted la entiende. Amén. ¿Entiende? La niña, miren. Bueno, seguimos. Entonces veamos, hermanos, ¿cómo fue? Evidencia de que ellos comprendieron la palabra. En primer lugar, el apóstol Pedro comprendió el significado y la aplicación de una escritura del Antiguo Testamento. Joel 2:28. Vayan a Joel. Joel es del Antiguo Testamento. Pedro conocía esa escritura. Oseas, Joel. Joel 2, versículo 28. Versículo 28 al 32. ¿Qué decía y qué dice, no? Pero Pedro conocía esto porque esto había sido escrito 400, 500 años antes, 600, 500 años antes de este evento. Dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces mire que eso estaba, hace 500 años ya estaba escrito, pero ese día de Pentecostés, ese día cuando estos discípulos recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder, hasta ese día ellos entendieron qué significaba esa escritura. ¿Sí? Resulta que Pedro, como ellos empezaron a hablar en lenguas, ellos empezaron a hablar en lenguas, entonces, y empezaron a magnificar a Dios, a alabar a Dios. En el versículo 13 dice que más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. O sea, algunos dijeron que era que ellos estaban borrachos. ¿Pero qué les dijo Pedro? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí les refirió lo que les leí ahorita, o sea, lo que ya estaba escrito. O sea que Pedro entendió que ese hablar en lengua de ellos, ¿cierto?, era el cumplimiento de una profecía de hace 400, 500 años atrás. ¿Quién le dio esa capacidad a Pedro de comprenderlo? El Espíritu Santo. Pedro era un hombre iletrado. Dicen los eruditos, consideran de que Pedro era un hombre iletrado, que tal vez no sabía leer, no sabía escribir, era un hombre pescador, era un hombre ordinario, era un hombre hasta muy impulsivo. Sin embargo, ese día comprendió lo que ni los fariseos, ni los escribas, ni los estudiosos habían comprendido. ¿Pero por qué lo pudo comprender? Porque el Espíritu Santo lo capacitó para ello. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor, hermano? ¿Quién le da la gloria a Dios? Amén. Entonces, hermanos, Pedro comprendió esa escritura antigua. Segundo lugar, pónganme mucha atención a esto. Pedro y los apóstoles comprendieron con claridad, ellos comprendieron con claridad el Evangelio. Ellos hasta ese momento no entendían realmente el Evangelio, porque 50 días atrás ellos le habían dicho a Jesús: Señor, ¿tú restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos todavía pensaban en términos terrenales. Pero ese día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, hermanos, ellos entendieron el Evangelio con claridad, el mensaje del Evangelio de Jesucristo y lo que debían hacer las personas para ser salvas. Si usted puede leer, ellos entendieron para qué fue la muerte de Jesús. Vayan al versículo 22 y 23. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, él entendió de que la muerte de Jesús no era algo casual, sino que eso ya estaba predeterminado por Dios. Amén. ¿Qué más entendió acerca de la muerte de Jesús? ¿Qué más entendió? La resurrección de Jesús. Les habló de la resurrección de Jesús. Versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Versículo 32 y 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Hermanos, ¿y qué más entendió Pedro y lo pudo explicar? La necesidad del arrepentimiento y del bautismo en el nombre de Jesucristo para alcanzar la salvación. Cuando a él le preguntaron, ¿qué haremos? Versículo 37. Al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro supo qué responder. Hermano, con toda seguridad, antes de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, él no hubiera sabido responder, pero él pudo y supo responder. ¿Qué les respondió él? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué más comprendieron ellos con la venida del Espíritu Santo? Comprendieron la deidad de Jesucristo, que Jesucristo no era simplemente un hombre. Hechos 2:36, Pedro dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, o sea, del cual él ha venido hablando, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Señor es curios, Señor significa Dios. O sea, Pedro entiende y sabe y proclama que Jesús es Dios y es Salvador. Y por último, hermanos, ojo con esto, que aquí es donde está el problema de muchos. Yo espero que no de los de aquí de la iglesia, de Cristo Misionarca, porque lo hemos venido comprendiendo. Ellos comprendieron, escúchenme bien, cuando vino el Espíritu Santo a ellos, los guió a la verdad, fueron llenos, fueron capacitados para comprender la Escritura, la revelación, recibieron revelación de parte de Dios. Entonces ellos comprendieron cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos lo comprendieron. ¿Cómo así, pastor? Vayan a Mateo capítulo 28, 19. En Mateo capítulo 28, versículo 19, hay un mandato del Señor Jesús a ellos, a sus discípulos. Entre esos estaba Pedro. Y es un mandato a la iglesia. Pero allí, mire hermanos, dice, vamos a leer el 16, pero los 11 discípulos, 28, 16, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuántos? 11 discípulos. Recuerde que ahí ya Judas Iscariote se había suicidado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy claro el mandato, ¿verdad? Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Que ellos fueran y bautizaran ¿qué? En el nombre de ¿qué? ¿Y qué más? Ahí estaba Pedro. Y ahí estaban esos que... ahora, pero 50 días después, perdón, 10 días después, 10, porque ya aquí Jesús se va a ir, 10 días después, 10, ¿qué dice Pedro? Vayan a Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿qué? ¿Cómo así? No era que Jesús les había dicho que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué Pedro ahorita dice bautícese en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No había sido qué? ¿Qué le significa? Ah, hermana Francisca. ¿Será que Pedro escuchó mal? Que Jesús le dijo: bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No obedeció Pedro a Jesús?
Obviamente que sí. Alguien dijo que era que Pedro había equivocado. Se equivocó muchas veces. Porque por allá, todo el hecho de los apóstoles, siempre ellos los vemos bautizando en el nombre de Jesús. No, es muy sencillo. Por revelación del Espíritu Santo, ellos que entendieron que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuál es? Dios. Ahí dice, vuelve a leer Hechos 2:38. Arrepentíos. Ya, en el nombre de Jesucristo. Jesús les ha dicho. Sí, pero vamos en el nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Pero Jesús les ha dicho, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, ellos ese día entendieron que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. El nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. ¿Quieren un aplauso, Señor? ¿Se equivocó Pedro? No, estaba lleno, relleno del Espíritu Santo, hermano. Él se paró allí a predicar lleno del Espíritu Santo. Es muy sencillo. En el nombre de, y Pedro también dice, en el nombre de. Pedro no le cambió nada. Pedro ese día entendió lo que Jesús le había querido decir, o lo que Jesús le había dicho, cuando dijo, Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Amén. Entonces ellos entendieron, pero para poderlo entender, ¿qué necesitaron? Haber recibido el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que recibimos la revelación. Entonces, hermanos, otra de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo que ellos recibieron es que fueron capacitados para recibir revelación de la Escritura, revelación divina, revelación de la palabra de Dios, hermano. Entonces, como conclusión, otra de las obras de empoderamiento que hace el Espíritu Santo en el creyente es, escuche bien, que lo capacita para recibir revelación de la palabra de Dios, es decir, lo capacita para comprender la palabra de Dios más allá de lo meramente intelectual, comprenderla en espíritu y a la vez darle sabiduría para su aplicación. Esa es otra de las obras de empoderamiento del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ¿puede una persona leer la Biblia? Sí. ¿La puede entender? Sí. ¿La puede comprender en su corazón? No. No, porque no tiene revelación. Amén. Hermanos, por tanto, yo les animo hoy y siempre pidamos al Señor la llenura del Espíritu Santo y que nos capacite para recibir siempre que leamos la palabra de Dios o la escuchemos, recibir esa revelación de Él. Hermano que está allí en línea, hermanos, y los que están aquí, cuando lean la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que te revele, que te enseñe, que te ilumine Él mismo para comprender esa palabra. Amén. No te mortifiques diciendo, pero ¿por qué yo no puedo entender? ¿Será que es que yo soy muy bruto? ¿Será que es que yo, las neuronas, es que estoy muy viejo? No es nada de eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Revelación. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la guía. Jesús dijo, Él os guiará a toda la verdad. Él os hará entender esas cosas que ahora no pueden sobrellevar. Es el Espíritu Santo el que nos permite entender la Escritura y nos capacita para aplicarla. Amén. Dame un aplauso al Espíritu de Dios, hermano. ¿Cree usted que es necesario, hermanos, pedir la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí cree que es importante que cuando leamos la Biblia el Espíritu Santo nos guíe en la lectura de la palabra, nos ilumine? Por favor,
cuando leas la Biblia, primero antes de leerla, encomiéndate al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, enséñame, habla. Amén. Vamos a orar en este momento, hermanos. Yo les invito a que nos arrodillemos, nos postremos delante de Dios para pedir esa llenura del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por la presencia del Espíritu Santo, por darnos el Espíritu Santo, y vamos a orar pidiendo que siempre nos ilumine, siempre nos ilumine. Si usted puede arrodillarse.